historia de conversación ficticia, es que siempre va a haber diversas opiniones, siempre va a haber diversas perspectivas, siempre va a haber diferentes observaciones, apreciaciones. ¿Por qué? Porque básicamente somos seres humanos, racionales, pensantes, con un sentido común y acordados bajo nuestros propios términos, diciendo, si para mí esto es verdadero, esto se puede hacer así. No importa lo que vos consideres, no importa lo que vos creas, no importa tu pensamiento, tu ideología, si para mí esto funciona así, esa es mi verdad. Eso en la sociedad común y corriente y bajo nuestra propia naturaleza va a seguir funcionando así. Pero se mencionaba en Proverbios, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y obviamente esto para entender un poco más el contexto de por qué acá a partir del capítulo 14 hay diferentes reiteraciones en cuanto a esto de las opiniones. Vamos a continuar en el versículo 4, Romanos 14, versículo 4. Romanos capítulo 14, versículo 4. Si habría que ponerle un título a esta sección sería no somos la conciencia de otros. No somos la conciencia de otros. Dice Romanos 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor. ¿Está en pie o cae? Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Vuelvo a repetir la pregunta con mayor énfasis. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y esto es lo que va a plantear Pablo, el escritor, a lo largo de todos estos versículos, en el capítulo 14, parte del capítulo 15. Pero realmente no somos nadie frente a otro hermano para condenarlo primeramente, ¿sí? Porque hay una diferencia sustancial en el verbo de ahí. Pero bueno, después lo vamos a ir detallando. Padre Celestial, Dios amado Señor, gracias por estar presentes los hermanos acá en la iglesia. Pedimos tu bendición por todo lo que se va a compartir, enseñar, y que primeramente sea tu palabra, Señor, no sea opinión subjetiva, Señor, sino que la verdad, pues, tu palabra sea la que nos hable, nos confronte, nos ablande si es que hay algo que tenemos que cambiar, Señor. Ayúdanos siempre a mostrar defensa de tu palabra, y si vemos que algún hermano está débil en la fe, ayudarlo, animarlo bíblicamente y con una ternura como tú lo tuviste con nosotros. Pedimos tu bendición por todo, en tu nombre amado. Amén. Es cierto que hay días grises, pero otro podría llegar a contestar, hay días nublados. Uno podría llegar a cuestionar, el colectivo viene lleno, pero otro con la misma situación, no, es que yo salí tarde del trabajo. Otras conversaciones pueden surgir dentro de nuestra propia mente. Sus hijos mira, observa cómo no le hacen caso. Podría surgir. Podría surgir otra pequeña conversación. Mira a su esposa cómo lo trata, no le cocina ni le lava la ropa. Podría llegar a surgir esas conversaciones dentro de nuestra mente. Y está bien. Está bien bajo una perspectiva natural pecaminosa. Pero delante de Dios todas esas opiniones ni deberían existir. ¿Y qué de este? ¿Qué le pasará? ¿Qué sucederá? Eso es lo que le preguntaba Pedro a Jesús mismo después de haber sido exhortado por Jesús mismo. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y más adelante en el mismo relato en Juan 21, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan, el discípulo amado. Jesús le responde, ¿qué te importa? Traducido, transliterado, parafraseado. Y es que lo que está planteando Pablo acá en el versículo 4 es que no es nuestro deber ni nuestra responsabilidad el estar condenando al hermano, ni estar acusándolo, ni estar refregándolo. Mira, este es tu pecado, esta es tu forma de vida. No es nuestro deber ni nuestra responsabilidad actuar de esa forma. Tampoco es prudente ni saludable. ¿Por qué? Porque es una parte, si estamos hablando entre miembros de una iglesia, es una parte del cuerpo de Cristo. Entonces no puedo pensar ni
hablar nada en cuanto a su pecado, su condición de tal hermano. El versículo que menciona ahí, tú quién eres que juzgas, el verbo en particular, la raíz griega, es la idea de condenar, ¿sí? Porque es diferente cuando uno se enfrenta a un juicio, dar la sentencia que ejecutar la sentencia. Podemos animar, confortar, aliviar al hermano, ayudarlo, animarlo, aconsejarle si es que está en alguna actividad ilícita que no es digna de una iglesia, que no es digna de un hermano, sí, en un amor, cariñosamente, y decir, hermano, hermana, no considero que lo que estés haciendo sea bueno. No considero que sea bueno que practiques tales cosas, que te comportes de tal forma. Pero no es necesario, no, porque vos sos un pecador, te vas a ir al infierno porque practicas tales cosas. Eso no es para nada prudente ni razonable. Y más aún si es un hermano nuevo que recién está comenzando en la vida cristiana. Y ahora, ¿por qué es que no es prudente, no es saludable? Y esto lo voy a explicar de forma bastante similar. El escritor a los Corintios dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aplicándolo a un sentido más común y más propio y más natural e inmediato de uno mismo. Si hay alguien que está enfermo con alguna gripe dentro de la misma familia, dentro de un núcleo familiar, por algunas el virus está más latente, más propicio a propagarse dentro de la misma familia. Y si uno se llega a contagiar, naturalmente, mejor dicho, es más probable que dentro de esa familia todos se contagien, porque uno solo se contagió. De igual forma se llega a aplicar en la iglesia. Si uno está lastimado, herido, y a su vez convencido de que esto no es malo, pero se pueden llegar a ver evidencias visibles, se puede animar y aconsejarle, porque si lo vemos herido, lastimado, naturalmente siendo hermanos cristianos de una misma fe, de una misma iglesia, nos debería conmover y contristar diciendo, ¿por qué es que tal hermano está sufriendo? ¿Por qué es que tal hermano está triste? Está solo en dicha batalla. Sino que a veces nos tomamos la ocasión, la molestia de decir, pecador, ¿por qué no hiciste aquello? Y en vez de animarlo y decirle, te puedo ayudar y acompañar, y en vez de tomarlo de vuelta para el mismo lado de la batalla contra un enemigo que son huestes espirituales, sino que nos ponemos a confrontar directamente con nuestro hermano. Y eso no es nada bueno ni saludable. Porque si uno se duele, toda la iglesia se debería doler. Y tal como lo expresa allí en el versículo Romanos 14, versículo 4, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para que esté firme. Y es que si recordemos que Pablo en ningún momento condena esta situación de esclavo, amo, en ningún momento la condena ni la prohíbe. Es algo natural bajo esa cultura, y teniendo esa impronta, ese pensamiento, vieron a aquellos esclavos, tanto judíos como gentiles en ese tiempo en la ciudad de Roma, si ellos se caen o están rendidos realmente porque no pueden cumplir su trabajo de esclavos, déjalos allí. En este contexto, en esa cultura romana, lo que realmente importa, según este versículo inmediato, y lo que los esclavos tenían en mente en ese momento, es cómo evalúa el propio amo al trabajo de ese esclavo. Acá hay varias profesiones presentes, y por naturaleza el del hombre varonil considera que es capaz de ejercer diversas habilidades, diversas tareas,
aún tal vez pensando, aún teniendo en cuenta que no es hábil con todas las áreas. Yo voy a nombrarlos por sus diferentes iniciales, con el hermano Ariel, yo podría decirles, no, porque vos tenés que aplicarle primero. Voy a dar un ejemplo absurdo. Si veo que la pared está realmente descascarándose, no, vos tenés que primero pasar la brocha directamente sobre esa pared descascarada. Bajo mi propia opinión, yo estaría convencido. Y yo, en ese caso, siendo esclavo bajo un amo, yo estoy cumpliendo mi trabajo. Yo estoy convencido de que lo estoy cumpliendo bien. Pero sabemos la realidad que, bueno, hay que limpiar la pared y hay que prepararla, los diferentes materiales, ¿o no es así, hermano? Es lo más razonable y prudente. Pero bueno, esta es la idea que tenían los mismos esclavos, que realmente, si lo hago bien el trabajo, es mi responsabilidad. Si lo hago mal el trabajo, es mi responsabilidad. A él no le importaba, a este esclavo en este contexto romano, las diferentes opiniones de otras personas. Él era responsable de cómo se paraba o caía delante de su amo. Si recordamos la parábola de los talentos, a uno le dio 5, a otro 2, pero cada uno, es curioso la respuesta al último. Yo sabía que vos buscas donde no sembraste, por eso tuve miedo. Y por eso estaba dispuesto a recibir la condena. Ve al lloro y crujir de dientes en ese contexto, Mateo 25. Porque lo que realmente importa bajo este contexto, este versículo inmediato en Romanos 14:4, lo que realmente importa de verdad es cómo evalúa a Cristo a cada creyente. Sea por su vida cristiana, sea por su trabajo en la iglesia, sea por diferentes cualidades que pueda llevar bajo su vida cotidiana representando a Cristo. Pero ese hermano solo va a rendir cuenta delante de Dios. No va a rendir junto a su familia, no va a rendir junto a sus hijos, no va a rendir junto a sus amigos. Cada uno va a rendir cuentas delante de Dios por su trabajo de esclavo delante de Dios. Y es que sí hay mucha división inútil que daña entre los cristianos sobre cosas tontas y sin sentido. El siervo en sí es responsable bajo su propio amo. Si yo fuese peón del hermano Ariel, no me debería ni por qué me molestar ni cuestionarme de otros pintores, porque yo, siendo peón, estoy respondiendo frente a mi patrón, en este caso Ariel, y depende de mi trabajo cómo es que él me va a pagar o no. Pero otras opiniones no me deberían ni molestar ni causar molestia. Y es que la condenación o aprobación vendrá como resultado de la labor de cada uno, de su amor en el contexto de esclavitud hacia su amo y en un contexto cristiano hacia Dios. ¿Se entiende, no? O sea, por un lado la situación de esclavitud romana en ese momento y nuestra situación de esclavo, amo hacia Dios. Cada uno esté plenamente convencido, tal como lo menciono más adelante, de que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. Y recordemos que la ciudad romana era la cultura imperial en esos tiempos. Había un montón de gente, de sociedades, de niveles de riquezas y todo eso. Y diversas opiniones, diversos cultos, diversas
variedad de muchas cosas. Y entre esas muchas cosas aparecieron nuevos creyentes, tanto creyentes judíos como creyentes gentiles. Colosenses menciona: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y es que recordemos, situados en una situación romana, capital del imperio, diciendo, y nuevos creyentes, tanto gentiles como judíos. El creyente judío, sintiendo la obligación de teniendo que cumplir todo en cuanto a la tradición judía, los ritos, las diversas fiestas que allí se suscitaban en medio de una cultura pagana, y tanto el creyente gentil sintiendo el prejuicio de abandonar fiestas tanto paganas. ¿Y dónde se encontraba el creyente acá en esta cultura romana? Porque uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. ¿Qué puedo hacer delante de Dios? Mi conciencia me dice que tengo que dejar aquellas costumbres y mi conciencia me dice que tengo que seguir abrazando dichas costumbres. Y muy propiciamente el escritor le responde: cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Su propia mente. Y es que hay diversos asuntos que la Biblia no lo va a responder de inmediato, pero no por una cuestión de que la Biblia, entre comillas, se quedó corta, sino porque la sociedad tristemente va decreciendo en los valores buenos, éticos y morales. Y si bien se puede llegar a considerar que algunos pecados actuales no son comparables con los pecados de antes, por ejemplo con los de Sodoma y Gomorra, pero lo que realmente Jesús apelaba cuando daba el Sermón del Monte, apelaba a una ley moral aún más elevada sobre la ley escrita. Porque por naturaleza, en la sociedad humana, echa la ley, echa la trampa. Y por naturaleza humana y pecaminosa, siempre el individuo va a buscar los seres grises. ¿Para qué? Para evadir la ley. Tal como mencionaba el mismo escritor, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Cada uno esté plenamente convencido bajo su propia mente si esto es bueno o malo. Pero lo que realmente debe importar a todo cristiano es cómo agradar a Dios y si realmente quiere agradar a Dios. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y es que, volviendo a recordar este tema de la conciencia, es un mecanismo puesto delante de Dios. ¿Para qué? Para cuestionarnos y darnos advertencias, de decir, esto es malo, lo que estás haciendo te va a hacer mal. ¿No ves cómo le pasó a las diferentes personas en la Biblia? ¿Estás seguro que realmente eso es bueno, que va a hacer bien a tu familia, a tu bienestar espiritual? Y esto es, cada uno esté plenamente convencido bajo su propia mente. Pedro tampoco da el pie a esta libertinaje. Capítulos atrás, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio de Cristo. Y es que sí, hay diversas cuestiones que exceden a la ley escrita, pero todos, si viene una persona nueva, no hace falta explicarle Éxodo 20, los diferentes 10 mandamientos. Él naturalmente ya sabe que mentir es malo. Naturalmente.
tal vez aunque no haya pisado jamás una iglesia cristiana, de denominación cristiana, él ya sabe naturalmente que deshonrar a los padres es malo, que desobedecerles. Y eso es una herramienta muy valiosa de Dios a su creación, todas las personas. Y no es prudente que el creyente, conociendo todas estas cualidades de un buen cristiano, se digne a ignorar la ley de Dios, diciendo, ¿viste que a tal hermano no le pasó nada en ese pecado? Bueno, a mí tampoco, yo soy inmune. No es prudente. No tenemos que jamás usar la conciencia para excusarnos para comportamientos pecaminosos. Porque siempre siendo cristianos, todo debe ser nuestro enfoque, agradar al Señor. En todas las áreas de nuestra vida. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque por naturaleza no existe el hombre isla. Todos estamos rodeados de diferentes personas en diferentes contextos y siempre vamos a estar conversando, rozando, teniendo diferentes posturas. Pero es impensable que uno pueda llegar a plantar su propia comida, a cosechar su propia comida, a cocinar su propia comida, a construir su propia casa. Todo uno solo. A la larga va a necesitar la compañía, ya sea de algo o de alguien, tal como se menciona en aquella película Náufrago, que seguramente la mayoría la llegó a ver. Naturalmente, el ser humano es social y necesita el vínculo de otras personas. No existe el hombre isla. Nuestra vida está conectada con otras personas, pero a su vez en esta situación esclavo amo hacia Dios. Nuestra vida debería dar honra y gloria constantemente a Él. Tal como se menciona en 1 Corintios, si pues coméis o bebéis, hacedlo todo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Vamos a mencionar una historia muy particular que Jesús tuvo que enfrentar con sus discípulos y en esas conversaciones con los fariseos. En Mateo capítulo 15, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió Jesús, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que ya pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres, y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondió Jesús, les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, pues, son guías ciegos de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro, les dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre,
porque el corazón sale los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Estas cuestiones tradicionales de opiniones de cada persona es natural y propio de cada persona. No debería por qué afectar a otros individuos. Porque tal como mencionaba versículos atrás, cada uno esté plenamente convencido. Cada uno esté realmente convencido de cómo está presentando su trabajo delante de Dios, delante de su amo. Todo propósito en sí debería ser 100% a lo largo de nuestras vidas cristianas, agradar a Dios. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios por vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Podríamos mencionar 1.000.000 de casos de cómo alivianar, contestar diferentes a situaciones, entre comillas, problemáticas de que cuestionan realmente la mente y diciendo, no puedo entender ni razonar por qué me sucede esto. Y bajo nuestra ayuda de que ningún hermano caiga, si es que realmente estamos dispuestos a ayudarlo, a aconsejarle, que sea primeramente la palabra de Dios, no sea bajo nuestra propia opinión, y no sea con la intención de condenarle, ni acusarle, ni refregarle el pecado en su propia carne. Porque si un cuerpo se duele, mejor dicho, si una parte del cuerpo se duele, toda la iglesia se debería doler. Volviendo al versículo inicial para dar un cierre más formal, ¿tú quién eres? Y el versículo particular es que condenas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para estar firme. Y en 1 Corintios se menciona también, lo quiero citar bien, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El día de hoy puede ser que un hermano esté pasando algún problema espiritual, el día de mañana puede ser otra persona, y el día de mañana pasado puedo ser yo. Que piense estar firme, mire que no caiga. Porque cada uno de nosotros, como se va a mencionar más adelante en el texto, en Romanos 14, cada uno de nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, Dios amado, Señor, gracias porque nos permites congregarnos y nos permites, entre comillas, hablar con nuestra conciencia, pero también sabiendo que nos debería molestar si estamos frente a una actividad que no te agrada, Señor. Ayúdanos a no prestar a cuestiones necias y sin sentido, sino buscar siempre honrarte en todo y agradarte en todo, porque cada uno de nosotros individualmente vamos a rendir cuentas delante de ti. Pedimos tu bendición por la siguiente reunión, en tu nombre amado. Amén.